En este video vamos a hablar de integrales indefinidas. Para eso empezamos preguntándonos lo siguiente. ¿Es posible hallar f de x sabiendo que la derivada de f es 2x? La respuesta es sí. La función que cumple esto es x al cuadrado. Ahora, si la derivada de f es 5, ¿qué función cumple? Y la función que lo cumple es 5x, ya que la derivada de 5x es 5. Si la derivada de f es seno de x, entonces la función f de x va a estar relacionada con el coseno de x, ya que la derivada del coseno es menos seno de x. Sin embargo, el menos acá no aparece. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Si ponemos un menos acá, fíjense que esto es pensar menos 1 por coseno de x. Y la derivada es el menos 1 queda igual, derivamos el coseno que es menos seno de x, por lo tanto, menos por menos más seno de x. En el caso de que la derivada es igual a e a la x más 1, la función f de x que estamos buscando tiene que ver con una suma. Por lo tanto, buscamos una función cuya derivada es e a la x, y esa es la función e a la x, más una función cuya derivada es 1, y esa función es x. Ahora, si tenemos que la derivada de f es x a la cuarta, la función f que nos están pidiendo va a estar relacionada con x a la quinta, pues la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, pero ahí vemos que acá nos sobraría un 5 que acá no aparece. ¿Cómo lo arreglamos? Si multiplicamos por un quinto, al derivar este un quinto queda igual, entonces cuando derivamos x a la quinta queda 5 por x a la cuarta. Entonces el 5 que baja se va a simplificar con el 5 que tenemos en el denominador, quedando de esta manera un x a la cuarta. Ahora nos preguntamos, ¿estas funciones f que encontramos son únicas? Y no. ¿Por qué? Supongamos que en el primer caso, en lugar de x al cuadrado, tenemos x al cuadrado más 3. Su derivada sigue siendo 2x. Y eso pasa si le sumo cualquier constante, porque la derivada de una función más otra es la derivada de la primera más la derivada de la segunda, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, en cada caso podemos sumarle una constante y ahí tenemos todas las posibles funciones que cumplen que su derivada es la dada. Muy bien, vamos ahora a algunas definiciones. Definimos como una primitiva de f a una función f mayúscula que cumple la siguiente propiedad, que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Y la notación de lo que estamos haciendo es la siguiente. Este símbolo que vemos acá se llama integral de f diferencial x, y lo que nos dice es que buscamos una función cuya derivada es esta función f que está dentro de la integral. Y a esta función que estamos buscando ya, que la llamamos f mayúscula, es la que llamamos la primitiva, ¿sí? Esto es en símbolo lo que estuvimos pidiendo en los ejemplos anteriores. Cuando buscamos la función cuya derivada era 2x, en forma matemática o en simbología matemática, esto es lo que estamos pidiendo. Es la integral de 2x. Es buscar todas las funciones cuya derivada es 2x. Y el resultado es x al cuadrado más c. Esto es lo que llamamos integrar. Entonces, en conclusión decimos que entendemos por integrar f a encontrar el conjunto de todas las primitivas de la f minúscula, que es la función que está dentro de este símbolo de la integral. Hay una propiedad importante que dice que toda función continua tiene primitiva, pero no siempre es posible encontrarla. Vamos a la tabla de integrales inmediatas. Así como tenemos una tabla de derivadas inmediatas, también tenemos tabla de integrales inmediatas. Por ejemplo, la primera es x a la n, cuando n es cualquier número real menos el menos 1. ¿Sí? El caso de menos 1 lo vamos a ver más abajo, que sería el caso de 1 sobre x que vemos en el tercer renglón.
La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. La integral de e a la x es e a la x más la constante. La integral de 1 sobre x es logaritmo del módulo de x más la constante. La integral del coseno de x es el seno de x más la constante. Y la del seno de x es menos coseno de x más la constante. Con esta tabla vamos a poder resolver un montón de integrales. Vamos al siguiente ejemplo. Hallar la función f de x sabiendo que la derivada de f es x a la cuarta y f de 1 es igual a 3. Cuando nos da el dato de la derivada, para hallar f lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces, f de x va a ser la integral de x a la cuarta diferencial x. Esta x a la cuarta entra en la primera fila que vimos en la tabla, la integral de x a la n. La n es 4, por lo tanto le sumamos 1, nos queda x a la quinta sobre 5, ¿sí? Pero tenemos que tomar todas las posibles funciones. Entonces le agregamos c. Ahora, de todas esas, la que nos piden es la que cumple la condición que f de 1 es igual a 3. Por lo tanto, vamos a reemplazar en 1, nos queda 1 a la quinta sobre 5 más c, y esta cuenta tiene que darnos 3. Lo que hacemos es buscar el c para que esto se cumpla. Así que 1 a la quinta es 1, por lo tanto vamos a pasar restando el 1/5. Por lo tanto, c vale 3 por 5, 15 menos 1, 14 quintos. Así que la función que nos piden es x a la quinta sobre 5 más 14 quintos. Y acá tenemos la solución. Bueno, vamos a trabajar ahora con las propiedades de linealidad que nos van a servir para resolver muchas integrales. Cuando tenemos la integral de a por f de x, donde a es un número real, el número a sale hacia afuera multiplicando a la integral. Así que nos queda que es igual a por la integral de f de x diferencial x. Cuando tenemos una suma o resta, o sea, la integral de f de x más g de x o de f de x menos g de x, es igual a la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x o la integral de f de x diferencial x menos la integral de g de x diferencial x. Lo que hace es las sumas y las restas las separa en dos integrales. Fíjense que no hay ninguna propiedad que diga nada acerca del producto y la división, ¿sí? Ejemplos. 1. La integral de la raíz de x más 5x al cuadrado diferencial x. Como tenemos una suma, vamos a usar la propiedad 2, que es separar en dos integrales. La integral de raíz de x más la integral de 5x al cuadrado. A su vez, la raíz de x la puedo escribir como x a la 1/2. Eso me va a permitir poder integrarla con la forma x a la n. Y este 5 sale de la segunda integral. Entonces, integro x a la 1/2, le sumo 1/2, nos queda 1/2 más 1 es 3/2 y dividimos por ese mismo número, 3/2. Y ahora, x al cuadrado, me olvidé el diferencial x acá, perdón, x al cuadrado nos queda 5 por x al cubo sobre 3 y a todo esto le sumamos c, ¿sí? Fíjense si acá escribimos un poquito mejor, dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3 y acá nos queda 5/3 por x al cubo más c. Y ahí tenemos la integral resuelta. Vamos al segundo ejemplo. La integral de x a la cuarta menos raíz cúbica de x sobre x. Como dijimos antes, no hay ninguna propiedad que hable de qué pasa si tengo dos funciones dividiendo con la integral. Solo sabemos propiedades con sumas y restas y números multiplicando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es transformar en alguna suma o una resta. ¿Cómo hacemos? Vamos a distribuir la x que tengo acá en los dos términos. Y nos queda
x a la cuarta sobre x menos raíz cúbica de x sobre x. Todo esto diferencial x. Y ahora, vamos a separar en dos integrales con la resta. Y la integral y x al cubo sobre x a la cuarta sobre x, restamos exponentes y nos queda x al cubo, porque son de la misma base, que es x. Y la segunda integral hacemos lo mismo, x a la 1/3 sobre x, 1/3 menos 1 sería x a la menos 2/3. De esta manera ya tengo dos integrales y cada una se resuelven de la forma x a la n. La integral de x al cubo nos queda, si le sumamos 1 al 3, x a la cuarta sobre 4. Y la integral de x a la menos 2/3, menos 2/3 más 1 es 1/3. X a la 1/3 sobre 1/3 más c. Escribamos un poquito mejor esta partecita. Y dividir por 1/3 es lo mismo que multiplicar por 3. Y hacer x a la 1/3 es tener la raíz cúbica de x. Y ahí tenemos la respuesta. Vamos al tercer ejemplo. La integral de 7x por 1 sobre x al cuadrado más 3x al cubo. Como dijimos antes, como no hay una propiedad para la división, tampoco hay una propiedad para el producto. No podemos separar en integrales con el producto, pero sí con sumas y restas. Así que vamos a distribuir. Nos queda la integral de 7x por 1 sobre x al cuadrado más 3 por 7, 21, x por x al cubo, x a la cuarta. Bien, ahora que tenemos la suma, separamos en dos integrales. Si tenemos x y x al cuadrado acá, podemos simplificar y nos queda 7 por 1 sobre x. Más la integral de 21 por x a la cuarta. Ahora, este 7 sale hacia afuera de la primera integral. Nos queda 7 por 1 sobre x diferencial x. Y este 21 sale hacia afuera de la segunda integral, x a la cuarta. Entonces nos queda 7 por la integral de 1 sobre x, como vimos en la tabla, es el logaritmo del módulo de x. Y la integral de x a la cuarta le tengo que sumar 1, x a la quinta sobre 5, más c. Y acá tenemos la respuesta de esta integral.